Ese fanfic no es mío, es de Capybara. En la descripción les dejo el link de la historia. Un trono de mentiras. El sonido del bus fue silencioso una vez se iban acercando, reduciendo la velocidad para evitar atraer ningún infectado. O eso fue lo que sugirieron. Cuando estaban discutiendo lo sentí, su movimiento era exactamente el que estaba esperando. Al que había nombre Saltarín y cuyo nivel de inteligencia desconocía, la amenaza que debía ser eliminada. No lo mataría tan fácil sin antes hacer mis preguntas, o quizás tenerlo como sujeto para ver si el patógeno estaba evolucionando. Kazuma, ¿estuviste ansioso? Si hubieras mantenido esa distancia y una velocidad de tortuga, entonces... Bajando mi mirada veo con una sonrisa como sus extremidades habían dejado de sangrar. El atraparlo fue tan simple como caminar cerca y que la estúpida cosa saltará. Lo otro fue solo destruirle las extremidades para que sea solo un jodido torso con piernas. Kazuma, tu coagulación es acelerada. Estampando su cabeza contra el asfalto le provocó una nueva herida, con cuidado de no destruirle su cráneo observo de primera mano la velocidad en la que su sangre se detiene. Lo mismo sucedió en sus extremidades. Mi sonrisa de antes desapareció en lo que recordaba cómo me di cuenta de este detalle. El patógeno entonces les brindaba características benéficas, este maldito no podría morir de pérdida de sangre, romperle la cabeza era la única opción que daba. Aunque es ahora solo un torso. Kazuma, veamos cuántos días puedes sobrevivir sin ingerir agua o carne, saber si pueden sufrir sería interesante, podría concentrarme en causar dolor en ese caso. Había dos opciones en el ataque, causar dolor y matar, ¿cuál es la diferencia? La primera es para dejar retorciéndose a tu enemigo y ahí matarlo con facilidad, la segunda es más directa. Tendré que darle esta información a los chicos. Kota tendría la puntería de ir por la cabeza siempre y Saeko seguro sabe cortar cráneo cuando le dé una katana en condiciones. Kazuma, investigar una cura. Exterminio total es la única cura que hay para los infectados que no podrían sobrevivir sin el patógeno. Observando al torso con cabeza que se retuerce y sigue gruñendo, algo que denota su vitalidad. El dolor no parece ser una valiente que tener en cuenta, y parece que tampoco su inteligencia. Acechar y escalar. Estas fueron tus cualidades que me hicieron sospechar. Analizando su ropa intento hacerme una idea de quién fue este chico para que él fuera diferente a los demás muertos. Algo que dejo para más tarde cuando el sonido que había hecho había atraído a varios muertos que estaban pálidos y con sangre en la mayoría de sus ropas. Moscas y ratas, cuervos. Kazuma, la información que obtuve hoy me hizo feliz, así que felicidad Saltarín morirás. Encontraré otro sujeto para investigar, seguramente habrá más rarezas ahí fuera. Con una despedida corta su cráneo y cerebro son destruidos al mismo tiempo que mis manos ahora tenían materia cerebral. O así sería si no fuera por estos guantes de goma que me había dado Rei. Si tuvieras una pequeña herida en tus manos y no te das cuenta, entonces podrías caer solo por entrar en contacto una bla bla, ella parecía mejor al menos estando más relajada en nuestras conversaciones. Viendo los zombies que me estaban rodeado medito sobre si debería seguir con mis experimentos. Takagi me dio la dirección específica de su mansión y ellos estarían yendo sin mí. Podría ser un fantasma. Ese pensamiento es uno que tengo cuando camino por medio de la calle siendo ignorado por todo infectado que antes venía por mí. Tenía la capacidad de hacerme invisible a sus sentidos, el sonido se anulaba, mi olor y presencia incluidos. Su ceguera, el único sentido que podía detectarme estaba incapacitado por el mismo patógeno, podría exterminarlos. Ser un fantasma que iba por toda la ciudad destruyendo cráneos sonaba tonto. En una ciudad japonesa puede llegar a haber 1 millón de personas. Por más que nunca descansará, era más probable que el sol y los carroñeros se encarguen antes. Kazuma, un solo hombre no puede enfrentarse al mundo. Meditando sobre esa verdad aceleró mi paso, queriendo evitar quedarme más tiempo a solas con mi mente. La posibilidad de que yo mismo me encontrara inestable siendo algo que tendría que tener en cuenta. La sangre y muertes que había visto me estaban generando una insensibilidad a la vida humana. Algo que no podía permitirse cuando pensaba obtener más poder para exactamente proteger las vidas humanas. Kazuma, humanos. Humanidad, tengo que salvarlos.
4. Los recuerdos de mis 3 vidas regresan con esa pregunta, por mi mente pasando las diferentes tipos de personas que conocía. La humanidad en cualquier mundo era capaz de una crueldad que no envidia a los demonios, por la simple diferencia de que el humano tiene la opción de ser pacífico. El humano es bueno por naturaleza, pero es la sociedad quien lo corrompe. El humano es malo por naturaleza y es la sociedad quien lo hace bueno. Estas 2 posturas ideológicas fueron las que se debatieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Mis recuerdos eran vagos, mi deseo de solo no involucrarme creciendo. Kazuma. Qué tragedia es el humano, que al nacer en un mundo cruel puede ver belleza. El mundo era cruel no por la humanidad, la misma vida se alimenta de otra vida, cada especie y ser vivo lucha por su supervivencia. Y el humano sin ninguna arma más que su mente se alzó en lo alto, derramando lágrimas por la belleza que contemplo desde la cima. Elijo creer que las personas merecen sobrevivir. Una pequeña sonrisa se abre paso por mi rostro cuando un pensamiento se aclara, ignorando a las personas también estaba lo que creaban. Más música y arte, mis videojuegos y series, no puedo dejar que estos tontos mueran. Por más que los muertos se levanten, y el cielo sangre por un mundo cruel. Yo nací como un humano, quizás solamente confío mucho en mí. Kazuma. Escape acelerando mi paso atravesó las calles y sin ningún cuidado, una simple carrera pensando en los tontos humanos que me hacían creer en un potencial que aún en el fin veía. ¿Quién era yo, otro humano para no creer en mis compañeros, si es que la diosa de este mundo los abandonó? Entonces no me quedaba otra opción que mover los hilos, escupir al cielo, al rostro de esa diosa de cabello azul que seguro come papitas mientras yo tengo una revelación. No los salvaría por responsabilidad o un sentimiento de heroísmo, sería porque yo como humano confío en la humanidad y la belleza con la que me cautivó. Nacimos humanos, sin dientes o colmillos y aún así levantaron la mirada al cielo y cerraron su puño intentando tomarlo todo. La ficción y las historias siendo solo un atisbo de lo que deseamos. Kazuma. Las personas desean lo que no tienen. Y como humanos nacimos sin nada, en consecuencia ahora anhelamos toda la creación. La niña de la historia era humana, la más humana, sin importar los sacrificios y muertes con los que alimentó a los demonios. Pecados que la condenarían, pero su deseo siempre fue el de una humana, anhelando el amor que nunca recibió y el que ella tampoco pudiera amar. Kazuma. O quizás solo sigo delirando, los humanos siempre cambiamos y crecemos. Konosuba. Cuando al fin logré alcanzar el bus, tuve la excelente idea de adelantarme y saludar a Shizuka desde un costado. Algo que estar cerca de la muerte les sirvió para despertar a todos. Ignorando el regaño que recibí por casi provocar un accidente al asustar a la conductora, volví a subir dentro donde compartí la información que tenía. Recibiendo una mirada muy escalofriante de Kota, por lo que al menos sabía que uno le daría uso a la información ignorando las miradas de esos 6, solo quería sentarme y conversar un poco con Saeko, arreglando el malentendido. Quizás revelar la verdad, lo cual no me da miedo. N no tenía miedo de ella, solo tenía consideración. Aunque antes Tsunoda levantó su mano, diciendo tonterías sobre necesitar un líder, para tener a alguien quien los representará. Algo que, sorpresivamente, no recibió ninguna queja de nadie de los otros. Sin ningún postulante me di cuenta que había sido denominado sin siquiera haberme preguntado. Debatir y decir una estupidez sobre o no quiero ser el líder solo lo tome, la autoridad siendo necesaria si es que uno se metía en problemas. O quizás solo ignorar el problema y buscaría mi mayor beneficio, extendiendo mi mano y ofrecer llevarlos a mi fortaleza de la soledad. O mejor guardarlo en secreto e irme solo. No sabía la situación del mundo y menos la de mi fortaleza, pero confiaba en mis guardias. Si habían caído inclusive con el caro equipamiento, entonces solo me quedaba fruncir el ceño y declararlos más inútiles que Aqua. 5. Lo más probable es que Alfred haya limpiado la fortaleza si es que siquiera hubo amenazas. Los túneles subterráneos dejaban pasar el agua de un arroyo, algo que podría ser utilizado por los infectados para ingresar. Alfred seguramente no sería un tonto, siendo ese viejo, ya habría colapsado los túneles que estuvieran contaminados, siendo inútiles.
Los pueblos de la zona, también podía tomar como que ahora debía tener de 400 a 600 personas, mano de obra que debe alimentarse a ella misma. La munición y combustible. Si Alfred logró interferir en las comunicaciones del ejército, podría saber dónde tienen sus almacenes de estas. Si Saya-chan tenía razón y este colapso sin ninguna cadena de mando, no habría problema si tomaba todo para mi ejército invencible. Con las suficientes armas y balas, podríamos pensar en limpiar una ciudad que tenga una fábrica. Luego tendría que ver también los almacenes de combustible e ir por ello. El país se está concurriendo en mi alcancía personal. El único problema que era la mano de obra para alimentar la industria se podía resolver con mi propio avance. Si jugaba mi carta con las habilidades que tenía, podía elevarme como una figura central que reúna a las personas. Un solo hombre no puede contra el mundo. Los humanos, nuestro mayor poder era la colaboración. En este tipo de circunstancia podía jugar mis cartas. Lo siento Saeko-san, pero creo que esta mentira me la llevaré a la tumba. Soy humano, mentir y engañar para que todos se muevan como quiero, conseguir una autoridad que ellos mismos me darían. El deseo humano por lo divino y su inclinación hacia él. Pero necesito darles un objetivo. Las personas trabajan mejor cuando ven una luz al final del túnel. Declararme el último de sangre divina no sirve de nada si no les doy un objetivo. Quizás algo como para arreglar el mundo, ayúdenme a conseguir mi trono en el cielo. Esa mentira sonaba bien, y no sería 100% mentira. Puedo decir algo como: tienen que purgar a todos los muertos en mi nombre y yo ascenderé cuando limpien todo el país. Sería algo similar a cuando un padre enseña a manejar a su hijo. Le mentiría diciendo que lo está sosteniendo y cuando el pequeño se dé cuenta ya lo está haciendo solo. Tomar Japón suena fácil si lo pienso así. Si pudiera hacer un show de luces y mentirle al mundo entero. La mentira que engaño al mundo deja de ser una mentira. 4. Si puedo engañar a todo el mundo y darles un objetivo, mi único trabajo sería ser una figura decorativa. Algo que Dolores necesitaba aumentar mis reservas de mana si quería hacer ese show de destrucción y poder, mostrar algo que si vean como divino. Que las personas crean que cada muerto que era rematado es solo un paso más a la ascensión de un dios que solucionaría todo. Pero necesitaba que lo creyeran. Probablemente tenga que caminar por todos los países curando y dando regalos. Qué complicado si muestro solo poder en bruto, entonces no sirve. Las religiones pacíficas y comparten una filosofía son las que prevalecen. Tengo que pensar en la filosofía que compartiré. Tomará tiempo escribir algo que sea convincente. La historia que ya le conté a Saeko debería servir. Si creen que todos sus antiguos dioses solo eran mis familiares, y que yo buscaba una ascensión superior. Quizás mi primer mandamiento es: los muertos no pueden caminar en la tierra, purificad con fuego a estos monstruos. 6. Si uso el fuego como un elemento purificador, entonces también me encargo de que exterminen el patógeno. Más mucho en qué pensar. Hoy ya hemos llegado, y sus armas. Las katanas son geniales, pero son solo útiles cuando están en las manos de personas muy hábiles. Monligte. El sonido de mis pasos fue lo que atrajo mi atención, concentrado más que nada en los hombres armados que nos estaban recibiendo. Estando aún en el portón de esta mansión que se había convertido en una base provisoria, me había alejado de todos junto a Saya, la hija del patrón. Un pensamiento que me entretenía evitando que los bostezos que contenía hagan presencia. Aún esperando a que llegara su padre o quizás la madre para que confirmaran la identidad de su hija, mis ojos seguían enfocados en el grupo del cual me despediría muy pronto. Mis planes y metas junto a los objetivos que había planteado requerían que regresara a mi propio dominio. Y este lugar no me gusta aunque pareciera fuerte. Yo me había acostumbrado a los muros de una ciudad amurallada. Esto parecía solo una cerca, y los guardias no tenían ninguna armadura o algo para evitar mordidas, menos armas de fuego. Solo katanas, que no son las mejores armas contra las hordas de infectados. Una buenas para combate individual y suelo marcial, no tanto si enfrentas a un enemigo que tiene su fortaleza en los números. El padre de Alice no deja de mirarme espeluznante. 3. Aunque no era tan evidente, sentir la mirada de un hombre adulto me incomodó más que la idea de que estaba en una ciudad con muertos vivientes. Dejando eso de lado, la niña estaba siendo cuidada por Shizuka y Rei, algo que pude ver con aprobación.
No he hablado con ella desde esa noche, pero puedo decir que es una niña inteligente, o solo consciente de las circunstancias del mundo. ¿Extender mi mano sería lo correcto? Saya sin duda se quedaría con sus padres, al menos creo que tienen una buena relación. Si extendiera mi mano a estos chicos, esos podría apartarla de sus amigos. Más precisamente del chico que le gusta, Takashi. 4 Alice y su padre junto a Saeko y Shizuka sin duda me seguirían, con Rei también uniéndose al barco. Inevitablemente eso incluye a Takashi, quien no se apartará de Rei. Quizás Kota se quede con ella, se llevan bien y han hablado mucho en estos últimos días, la posibilidad de que Kota-kun se quede con ella no es nula. Aunque también puedo dejar un punto de teletransportación aquí. Esto no era una despedida, pero tendré que enfocarme totalmente en mi objetivo. No puedo tomar decisiones seguras hasta tener toda la información necesaria, luego elegir objetivos, algo que me tendrá totalmente ocupado. Aunque solo sea como figura de core. Lo tengo, me quedaré un tiempo en esta base. Si de cualquier forma tengo pensado expandir la mentira que he creado, aquí hay un número de personas considerable para ese mismo propósito. Dejando de lado mis pensamientos que necesitaban de tiempo para tomar forma, me concentré mejor en la figura de Saeko-san. O mejor dicho, en su postura y pequeñas señales que fui viendo. Ella misma había podido determinar que tengo experiencia manejando una espada solo con la forma en la que uso mis manos. Había tomado nota y ahora había relajado mis hombros. Esos dos hombres al menos deberían tener experiencia manejando esas katanas. Mantener mis expectativas y habilidades en secreto era algo que hacía por naturaleza. El sol empezaba a ser molesto y ya llevábamos casi 10 minutos esperando, algo que hizo que mi mirada regresara en la chica que tenía a mi lado. Su expresión, antes contenta siendo algo más molesta, podía entender al menos un poco lo que estaba sintiendo, o quizás lo que pensaba. Su hija, la que creían muerta, logró volver a casa. Algo que esperarías de eso sería que al menos su madre abandone todo y corra para confirmar que es realmente su pequeña. Más quizás su relación no era tan afectiva como pensaba. Si era así, entonces también había posibilidades de que ella tomara la mano que extendería. Saya, ¿sucede algo? Ya me estoy sintiendo un poco mal por ella. Kazuma, nada, solo pensaba que te veías muy linda cuando no tienes un ceño fruncido. Con un encogimiento de hombros decido al menos distraerla de la única forma que conozco. Ahora ella me dirá que soy un idiota y probablemente me dedique una mirada de asco, a lo cual tristemente estoy acostumbrado. Ah. Bueno, ella me recuerda un poco a mí, al menos cuando mi padre olvidó recogerme y tuve que caminar todo el camino. 3 Ignorando que ahora estaba recordando un periodo más infantil de mi vida, espera las palabras crueles. Más Takashi. Deja de molestarme, si estás aburrido puedes ir con Rei. Raro, así no es nuestra relación, debes de al menos decirme idiota o tont. Ya estoy soñando como Darkness. 2 Kazuma. Kovkov. Es solo una observación, pero creo que tu padre debería llegar pronto. Si estuvo haciendo preparativos de algo, este tiempo debió ser suficiente. Takashi. Debe de ser eso, solamente esperaría que le dieran más importancia al regreso de su hija. Con un encogimiento de hombros ladeo la cabeza con aburrimiento, pensando si solo debería forzar nuestra entrada. Algo problemático, pero ¿qué podía hacer si estos idiotas confiaban solo en katanas como armas? Kazuma. Siempre puedo dejar inconsciente a esos dos y atraer su atención de la mejor forma. Caos. Takashi. Eso es nuevo en ti, pensé que te gustaba observar desde las sombras y solo intervenir cuando es necesario, y no. No hagas ninguna estupidez. Una Kazuma. Se llama recopilar información. Si te propongo esa opción es que confío en que no hay ningún peligro. Takashi. Eres muy estratega para ser alguien tan impulsivo. Kazuma. Mis estrategias funcionan mejor cuando enfrento a un solo gran enemigo, cuando son básicamente una marea de muertos. El mejor plan es solo lanzarte antes de que tus propios pensamientos te traicionen. Sentándome en el suelo ignoró si es que estaba sucio o no, ya estaba con varias manchas de sangre, esta ropa la tiraría de cualquier forma. Takashi. Gran enemigo. Pensé que solo tenías entrenamiento, o algo por el estilo, no me imagino qué es lo que tú enfrentaste.
Sapos gigantes y repollos, hay todos los guardias de élite en la capital de un reino militante. 2 Kazuma. Pasé 1 año y medio en otro mundo, uno bastante absurdo en mi opinión, puedes verlo como que fui forzado. Takagi. Otro mundo. Pobre chica, quizás la estoy sobrecargando de información. Kazuma. Eres una chica genio, ¿no? Solo piensa en alguna mitología, en el gran panorama de cosas, solamente fui otra pobre alma a la cual le dieron un trabajo divino. Puedes verlo como los 12 trabajos de Hércules, aunque en mi caso solo fue uno. Takagi. Estoy empezando a tener miedo de que no estoy dudando de tus palabras. 6 Levantando mi mirada me encuentro con sus ojos, siendo que ahora ella no dudaba de mis palabras. Que eran una verdad a medias, solamente el contexto era una mentira. Kazuma. Mejor ignórame, al final solo tienes que saber que tengo mi propia odisea, aunque cae en la comedia para mi decepción. Takagi. Es una conclusión a la cual llegué por mi cuenta, realmente es inútil intentar racionalizar tus palabras cuando hablas de estos temas de magia. Kazuma. Mano o como prefieras, recientemente empecé a analizarla mejor, llamar la magia obstruye cualquier hipótesis que pueda hacer. Al mismo tiempo que terminaba de hablar con ella escuchó con atención el sonido del portón abriéndose. La imagen de un hombre imponente y una mujer que debería ser la madre de Saya. Y la chica con la cual hablaba sale disparada a los brazos de su madre, algo racional cuando analizas la cara de su padre. Te deseo suerte Kota-kun, te ayudaré lo máximo que pueda evitando que te mate. La bonita escena de madre e hija es ignorada cuando veo que el hombre con una katana fija su mirada en mí. Más algo extraño, desde su perspectiva solo soy un joven sentando en la acera, con sangre seca en sus guantes de goma. Si ahora tiene más sentido se oscureció de repente. Es solo que lo tengo delante. Soy Chiro. Satou Kazuma, pensé que no te vería de nuevo. Y parece que si me recuerda se supone que me debo sentir intimidado. Kazuma. Takagi soy Chiro-san, ¿cuánto tiempo sin verlo? Reincorporándome de nuevo de pie tengo cuidado en relajar mis brazos evitando darle información que pueda usar. Nuestras miradas se contraponen, nuestro único contacto siendo por una llamada, pero si me reconoció. Podría intuir que él mismo me había investigando. Soy Chiro. Asumo que esa sangre no es tuya. Sus palabras siendo firmes me generan una sonrisa, siendo tal como ya lo imaginaba. Nada mejor que saber que tu información era correcta para sacarte una sonrisa. Kazuma. Y yo asumo que se alegra de ver a su hija, debería ir a abrazarla en lugar de hablar con un ex magnate. Soy Chiro. No creas que no sé sobre tus negocios bajo la mesa, una vez se estabilice la situación en el país tendrás que ir a juicio, sin importar que no seas legalmente un adulto, has cometido traición a la nación. Parece que me siguió investigando incluso después de que rechace apoyar su partido. Kazuma. No puedo traicionar una nación que ya ha caído, y debería cuidar sus palabras si es que realmente ha investigado el poder que he acumulado desde que heredé la fortuna de mi abuelo. Con la mención del país pude notar un leve movimiento en su expresión de piedra, tal como esperaba de un político nacionalista. Soy Chiro. En este momento estás muy lejos de tus dominios, así que deberías tener en cuenta tus propias palabras. Konosuba. En lo que fue una serie de acontecimientos imprevistos fui sometido por de los cuales antes me burlé en mi mente. Algo que aprendió a todos, más porque no hice ningún intento de resistirme. Tuve que detener a Saya de hablar cuando vi que iba a salir en mi defensa, manteniendo una mirada tranquila intenté darle a entender que esto entraba entre mis planes. Excepto el que presionaran mi cara contra una pared, eso fue totalmente sorpresa. Todo visto de forma fría por el gran Soichiro-san, un político al final del día. Podría ver lo que tenía en mente tan claro como el agua cristalina que yo podría crear con solo una frase. En estos momentos él era consciente sobre que había equipado una milicia, probablemente no sabe el número exacto, pero sabe que es más que una centena. Me usaría como rehén para negociar una vez que consiga contactar con Alfred, probablemente buscaría que le entreguen un porcentaje de las armas y municiones que tenía en mis almacenes. Uno o quizás necesitaba suministros esenciales, o podría pedir un generador de energía.
Él solo sabía que tenía un ejército bien equipado, lo cual significaba que tenía una forma de alimentar a ese ejército. Hombre inteligente, ante sus ojos solo soy un joven que aún ni entra en la universidad, negociar conmigo sería tonto. Pero me sorprendió que me aprisionara delante de su hija y los otros adolescentes, es decir, ten más tacto. De cualquier forma los chicos no se preocuparon mucho, sabían perfectamente que si lo quería podría cortar sus katanas y a ellos mismos. El solo entrar en contacto conmigo ya me daba la opción de absorber su energía vital, y considerando que las personas de este mundo tienen solo esa energía. Si decidí absorber como lo hubiera hecho con Darkness, podría matarlos al mismo tiempo que recargo mi mana. Una vez me sujetaron fuertemente, me hicieron poner de pie, al no resistirme Soichiro me miró con más interés. Correspondiendo a su mirada solo le sonreí, aunque este gesto iba más para calmar a Rei, quien parecía que en cualquier momento iba a empezar a gritar por explicaciones. Saeko sujetaba fuertemente su katana de práctica, debió ser duro para ella verme así. Para mi satisfacción Kota y Takashi mantuvieron la calma, por lo que pude confiar en ellos. Alice, que iba a seguramente hacer una pregunta inocente, fue abrazada por su padre, quien la levantó en sus brazos. Tengo que preguntarle su nombre. Para mi alegría ninguno intervino, algo que me hubiera obligado a tener que devolver el golpe. Shizuka-san, no tienes que preocuparte. Aunque me sentiría mal si no lo hicieras. En fin, todos pudieron ingresar con normalidad, el bus entrando por una entrada diferente. Probablemente se les asigne deberes y un lugar donde dormir, dudaba que Soichiro-san hiciera algo drástico, viendo que ya me tenía entre sus manos callosas. Teniendo un padre así de frío pude empatizar mejor con Saya-chan, debió ser muy duro su niñez. No creo que haya sido necesario cubrirme la boca cubriendo mis ojos, solo pude sentir que entré a una habitación cuando oí el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose. Mi plan inicial, siendo que Soichiro me interrogue en un lugar privado, probablemente pidiendo el número exacto de hombres que tengo, y la ubicación exacta de mi fortaleza oculta. Un líder fuerte que cualquiera quisiera tener en un apocalipsis. Torturar a un posible amigo de su hija no le importaría si le daba resultados, es algo que pude deducir por la forma que ignoró la mirada de odio que le dirigió Saya. Esto tomara tiempo. Considerando mis opciones, podía crear una pequeña cuchilla con espada de luz, solo controlando el flujo de mana. Cortar mis cuerdas y luego salir para escabullirme y ser yo quien secuestra al fuerte espadachín. Probablemente no sería una buena idea. Primero tengo que encontrar el momento en el que revelarme ante las personas que estén en esta base. Tirar a Soichiro del poder sería complicado, es decir, matarlo no lo sería, pero no quería lastimar a esa chica con la cual comenzaba a llevarme bien. Ella tenía un gran margen de crecimiento, tomarla bajo mi ala y dejarla al cuidado de Alfred sería muy útil. Podría darle un arma a cualquier hombre y enseñarle a apuntar. Pero la intuición y la mentalidad fuerte que ella tenía sería muy útil como oficial. O solo como amiga. Si ella no quiere tener nada que ver con mis planes, siempre podía solo tenerla como consejera, y en la base de operaciones. Más Soichiro, ¿cuál es tu plan? No parece que mi plan al final sí sirvió. La sonrisa en su rostro siendo espeluznante cuando se la dedica a un joven totalmente inmovilizado. No puedo responder, idiota, tengo un trapo en mi boca y más te vale que sea uno limpio. Los segundos pasan y solo le dedicó una mirada aburrida, esperando que conectarse los puntos. Soichiro, ¿querías una conversación en privado? No. Ya estoy aquí. Con esas palabras arranca con fuerza lo que cubría mi boca, un movimiento que tenía el fin de intimidarme. Probablemente su interrogatorio ya había comenzado y él aplicaría primero el meterme miedo, a lo que él ve solo como un huérfano que heredó un conglomerado multinacional de su abuelo fallecido. Kazuma, supongo que si Soichiro, estoy seguro comprenderás la posición en la que te encuentras, las circunstancias que me obligan a tomar esta decisión. Kazuma. Ay, usted tranquilo, yo también lo tomaría como rehén. Si fuera un idiota. Su expresión estoica se endurece cuando desprecio la decisión que tomó. Kazuma. Es decir, comprendo que priorice los beneficios, pero pudo al menos intentar manipularme.
Viendo que no contestaba, era obvio que jugaba la táctica deja que el encadenado hable y revele información algo inútil, siendo que solo estaba insultando su deficiente ingenio para sacar el mayor beneficio. Kazuma había considerado la posibilidad de que intentara vincularme con su hija, y de esa forma tomar control de mis fuerzas, siendo una unión más tradicional, y que mientras soy un tonto enamorado usted se ganaría a mi gente. Pero esto sacará beneficios, sí, pero pudo ir a por todo. Kazuma, si me equivoqué y realmente le importa su hija, se me ocurren varios métodos más eficientes. Patético fue por un trozo cuando pudo tener el pastel entero. Aún en el suelo le dedicó una sonrisa que desprecia al gran político, tomar una decisión drástica sin antes probar otras opciones. Pero era lo que me esperaba de un hombre estricto que empuñaba la katana con orgullo y era un nacionalista a morir. Para mi sorpresa, mi sonrisa contrasta con la sonrisa en el rostro de piedra, ignorando mis provocaciones sobre su hija e insulto a su intelecto. Con eso podía sacar más información como buscaba. Este hombre tenía un control total de sus emociones. Soichiro, viendo que esas opciones las pensaste tú, toma la decisión correcta. En unos instantes levanto mis dos brazos libres. Mi palabrería no había sido solo para confirmar mis teorías sobre su personalidad, sino que también sirvió para distraerlo y así poder liberarme. Sus ojos se abren ligeramente aunque intente ocultarlo. Kazuma, ¿qué cree conocer de mi Takagi-san? Ah. Mis brazos, llevaba tiempo sin ser atado. Dos cruzados de brazos. El hombre que me podía doblar en masa muscular estaba aún relajado, pero no descarté el detalle de la posición de sus piernas. La misma que Saeko-san tomaba cuando empuñaba una katana. Soichiro, el único nieto de Alistar Satou, teniendo una participación mayoritaria en varias de las principales industrias del país, y recientemente en el extranjero. Lo demás fueron solo detalles sin importancia y información inexistente. Supongo que es porque Alistar realmente no existe, es decir, hace solo 2 años tampoco yo existía en este mundo. Eris hizo un buen trabajo creando esta identidad, si es que él solo encontró esa información. Kazuma. A eso, entonces mi clan hizo un trabajo excelente desapareciendo del mundo. Ya con todas mis extremidades libres activo las habilidades de escape, acecho, sigilo. Lo necesario para desaparecer de su vista y sentidos. Desactivando estas una vez me senté en una silla que se veía más cómoda que el suelo, jugando con el mismo acto que se estaba haciendo rutinario para cuando me presentaba. Kazuma. Espero y agradezca a Saya-chan que decidiera que sería molesto matarlo. Porque en serio que lo estuve considerando maldito desapareciendo el fuego en el aire, dejando que las chispas sean el preámbulo para espada de luz que ilumina la poca oscuridad que quedaba con un brillo lila místico. Más Soichiro. Siempre supe que había algo raro en tu expresión, en ningún momento te sentiste en peligro. Kazuma. Jaja. Aún lo estoy considerando una ironía del destino. Luego de una pequeña conversación amenazas al fin conseguí la conversación que siempre fue mi plan. Uno solo fue la excusa para que Soichiro metiera a sus hombres en la sala. No me importó mucho cuando vi que uno traía una tetera y 2 tazas, un gesto que podía significar muchas cosas. Más analizar y descifrar su significado, siendo algo en lo que desprecie mi tiempo. Probablemente veneno de cualquier forma. Solo sostuve mi taza, esperando a que él tomara primero. Misma tetera, si realmente envenenó un buen ti, lo forzaría a beberlo inclusive si tenía que romperles los brazos para hacerlo. Soichiro. Si prefieres café, puedes pedirlo, preferiría que me contaras esta historia sin interrupciones. Ante sus palabras solo me encogí de hombros, la respuesta que daba siempre que quería ahorrar palabras. Una bonita sala que tenía tanto luz natural como la luz tenue que también me daba más información, podría tomar por seguro que tenían su propio sistema energético. Más Kazuma. Usted primero, yo esperaré a que se enfríe antes. O espera ofrecer con extender mi palma en la superficie del líquido carmesí dejará de brotar vapor. Creo que siempre me gustó más el té frío Soichiro, si así lo quieres. Con su propio encogimiento de hombros ambos empezamos a tomar nuestras respectivas tazas. Los 2 hombres armados que él tenía equipados con katanas esperando pacientemente cualquier orden de su líder.
Este hombre sí que sabe imponer su autoridad. Ese pensamiento me hizo preguntarme si es que Alfred tendría problemas, algo que desecho al recordar lo ingenioso que es. Después de todo es mi Alfred. Aunque él siga diciendo tonterías sobre que ese no es su nombre. 8. Kazuma. Supongo que ahora está más interesado en mi clan, ¿o prefieres discutir una alianza? Como funcionario del país asumo que me podría ofrecer la ubicación de los almacenes militares. Soy Chiro. ¿Y por qué cree que se la daría? Suena más lógico que yo use esa información para el crecimiento de mi propia base. Kazuma. Calculo que tiene 40-50 hombres que tienen capacidad de combate, quizás menos, tiene más civiles que nada, y tampoco tiene los vehículos para poder saquear y ir a esos almacenes, mucho menos los hombres para llevar a cabo esa operación. Esa información es inútil para usted dado que no puede usarla, venderla a mí con la promesa que comparta un porcentaje de todo suena mejor. Soy Chiro. ¿Has pensado esto por mucho tiempo, no? ¿O es solo que tu mente es así de ágil, Kazuma? Solamente manejó más información que usted, estoy seguro que probablemente podría ser lo mismo, si no es que Saya-chan heredó su inteligencia de su madre. Un Soichiro. Si vamos a discutirlo, entonces deberíamos estar en la misma página. Kazuma. Probablemente, servirá que le cuente realmente quién soy. Con un asentimiento de su parte nuevamente ambos tomamos otro refrescante sorbo del loquito carmesí que debía tener toques de limón. Mirando con diversión a los dos hombres que eran leales a Soichiro empecé a planear otra estrategia. Si estos dos esparcían la palabra podría tomar el control de esta base dependiendo de qué tan desesperados estuvieran. Kazuma. Soy la cabeza, líder y último miembro de un clan que decidió extinguirse por el bien de la mayoría, conservando las historias nunca escritas. Soy el guardián del tiempo, el dueño de la verdad en mi descansa y historia. Y así inicia a contar la historia que ya había contado antes, excepto que tuve que ser más detallado y sobre todo auténtico en mi presentación. Kazuma. La ubicación exacta está perdida, habiéndonos movidos por toda la tierra, nuestro origen es muy humilde. En una montaña que dejaba ver las nubes siempre que te acercaras a los bordes, habitaba un clan de tejedores. Personas que vivían de ese noble oficio, descendiendo de la montaña para comerciar sus telares y abrigos. Una vida simple para las personas de esa época antigua, al menos lo fue hasta la aparición de un demonio que vio los jóvenes miembros del clan descendiendo de la montaña. Un poderoso demonio que observó con una sonrisa a los jóvenes del clan llevar la mercancía de esa semana. Siguiéndolos sin que se dieran cuenta por los 2 días y 2 noches que les tomó bajar y subir la montaña, encontró el lugar donde estaban todas las familias que compartían apellido. Mas al ver a estos tejedores el poderoso demonio agrandó su sonrisa, ideando una idea simple. Su deseo era poseer cada centímetro en este mundo, pero él era uno, el demonio era consciente de eso, necesitaba un ejército que conquistara cada continente e isla. Pero un ejército normal no era digno de él, mucho menos de desafiar al cielo por el pecado de tomar el mundo. Una noche de luna llena el demonio ya se había decidido, usaría a los tejedores humildes para su ambición. Tomando a las mujeres y niñas abusando de estas, delante de sus padres, hermanos e hijos, un evento que el demonio creyó destruiría la voluntad del clan. Usando a los hombres como esclavos y sirvientes. Y así pasó como él planeó, de las mujeres nacieron sus hijos, algunos naciendo con su fuerza y otros con su capacidad mágica, unos pocos con ambos dones. Estaba contento, el demonio rió y festejó al ver que su plan era posible, confiando en crear una legión de sus hijos que eran fuertes como él. Ignorando un detalle importante, sus madres el demonio abusó, inclusive así amaron y cuidaron a los niños y niñas que nacieron del pecado y dolor. No solo por el amor incondicional que una madre siente por la vida de su hijo, sino porque vieron en estos la esperanza, una esperanza para recuperar la paz. Más en secreto y a espaldas del demonio las madres entrenaron y educaron a sus hijos, llenándolos de amor y conocimiento sobre el mal del demonio. Y cuando estuvieron listos todos se lanzaron contra el demonio, desangrando la tierra con los dones de su progenitor maldito. Y aunque muchos murieron, cuando el demonio estaba herido y cubierto de espadas, cuando solo quedaban una docena del clan de tejedores. Escapó, ante la mirada impotente de los niños que crecieron y entrenaron por ese día, el demonio desapareció huyendo.
Mas los supervivientes lloraron al cielo por la muerte del demonio. Sin respuestas de los que supuestamente eran guardianes del mundo y en quienes creían. Los 12 supervivientes se dividieron para cazar al demonio, cada uno tomando esposas fuertes, teniendo hijos a los cuales heredaron esta maldición. En el más bruta entrenamiento cada nacido recibía esta historia, viendo sus dones como una maldición que venían de un demonio al cual deberían cazar, y así pasó un número desconocido de generaciones, cuando el clan era tan numeroso y se dividió en las 12 grandes familias de los 12 supervivientes. Más cada uno cazando y buscando al demonio por cielo y mar, tierra, participando en diferentes acontecimientos que ahora son leyendas, pero nunca olvidando su objetivo. Y cuando lo encontraron no le darían más opciones, reuniendo a las 12 familias de cada rincón del mundo lo emboscaron. El demonio se había fortalecido y inició una batalla en la cual el cielo se desgarró, la tierra se bañó en fuego y magma, la lluvia era ácida y las armas mortales hace tiempo que eran solo ramitas. Se registró que el número que se logró obtener de las 12 familias fue de 1022. Mujeres y hombres por igual, padres y madres abandonaron sus hogares para darle muerte a un demonio que no conocían, pero su sangre sí. Los ancianos se quedaron cuidando a los niños que seguirían estos pasos si es que nuevamente fallaban. Esta batalla duró 7 días y noches, donde los líderes de las respectivas familias ya habían muerto clavando sus dientes y uñas en el demonio una vez sus armas se destruyeron. Más de los 1022 héroes de leyenda que pudieron haber conquistado el mundo solo sobrevivieron 5. Y con ese último estoque de poder puro combinado con los espíritus de todos los caídos fue que lograron cortarle la cabeza. Pero no se detuvieron ahí, destriparon y golpearon con sus puños, machacaron todo lo que quedaba del demonio. Mas la locura por tanta muerte fue tal que inclusive cuando solo golpeaban y cortaban un cadáver no dejaron de hacerlo. Al menos hasta que los cielos se abrieron y la verdad fue revelada, porque los afanados seres divinos no se habían involucrado con este mal. Lo que había conocido como demonio no era más que un ángel caído. Pero el cielo no se abrió para reconocer la eliminación de uno de sus caídos, sino para castigar y eliminar a quienes mataron a uno de ellos. Los registros solo relatan cómo los 5 supervivientes robaron las armas del cadáver del ahora ángel caído, cortando y más ángeles que no eran nada comparado con el caído. Después de cumplir su meta, el clan ya no tuvo motivo de existir y se llegó a un consenso sobre la verdad incuestionable. El poder que tenían, la sangre divina no era algo que debía existir en la tierra, diluyendo su sangre o simplemente absteniéndose de tener hijos, de esa forma fueron borrando cada rastro que dejaron. Kazuma. O esa es la historia que se le contó a los jóvenes. La verdad que ocultamos los que tomamos el papel de líder, fue que tuvimos que purgar y cazar a nuestros propios familiares que no estuvieron de acuerdo con la decisión de desaparecer Kazuma. Lo demás no es necesario que lo sepa, pero aún no llegamos a debilitarnos. Inclusive ahora tengo la capacidad de destruir esta mansión con el susurro de una palabra, la autoridad sobre la creación, crear, destruir y sanar. Tengo todos los dones por irónico que sea. Mi abuelo murió creyendo que yo había logrado librarme de esta condena, una mentira que conté para que se fuera satisfecho, pensando que el mundo se libró de este mal. Espada de luz Kazuma. Pero parece que la sangre fluye más fuerte en mí, como una broma cruel del destino. Soy Chiro. Jaja. Muertos que se levantan, y una historia que confirma la existencia de la vida tras la muerte. Eres demasiado valioso, niño, que los muertos se levanten al mismo tiempo que tu sangre se fortalece. Podría ser que tu sangre siente el peligro. Muchas coincidencias para tan poco tiempo. Mora Tanamitin. Perspectiva de Rin Miyamoto. Todo iba bien, con ninguno de ellos a la vista, solo esos 2 hombres que estaban protegiendo el portón. Yo me había quedado con Alice para mantenerla entretenida, algo que me ganó el agradecimiento de su padre, que aún no estaba totalmente recuperado. Saeko estaba hablando con Shizuka sobre algo que ignore. Mi visión estaba más enfocada en Kazuma. Se encontraba hablando de algo que no lograba escuchar junto a Takagi. Ambos estaban separados del grupo porque serían quienes explicarían la situación. Takagi porque son sus padres y Kazuma quien solamente caminó donde ella para hacerle compañía. Kota se encontraba enseñando a manejar una pistola a Takashi, el cual me sonrió una vez vio que los estaba viendo.
Todo estaba bien, solamente teníamos que esperar a que Takagi hablara con sus padres y deberíamos estar bien. Y al fin Kazuma podría descansar como es debido, así que podré obligarlo a decirme todo lo que ha estado ocultando. Al menos hasta que... Sucedió demasiado rápido. Cuando volví a mirar a Kazuma ya se encontraba siendo sometido por los mis dos hombres. Takagi siendo sostenida de su madre, y el hombre que asumiera su padre manteniendo una expresión estoica y fría. No sabía por qué Kazuma no se estaba defendiendo, sabía perfectamente que él podía dejarlos inconscientes de forma rápida si lo que buscaba era no matarlos. Y aún más, sentí una presión en mi corazón al ver cómo estamparon su cabeza con uno de los muros. Tenía que decir algo, pero no pude cuando vi la sonrisa que me estaba dedicando. Él siempre era así, nunca me contaba sus planes y lo que realmente pensaba, y yo aún así no pude evitar confiar en él. Cerrando mis ojos aparta mi mirada para evitar ver cómo se lo llevaban a rastras. No dudaba que él podría librarse con facilidad, probablemente podría destruir toda esta mansión solo con extender su mano y decir unas palabras. Aún así, golpearía a cualquier persona que me dijera que esté tranquila, aunque supiera todo lo que él era capaz. Uno solo tenía poder, era un maldito genio, probablemente todo esto fuera aparte de su plan, y si no, entonces ya estaba formulando un nuevo plan que se adaptaba a esta situación. Aún así, no quería siquiera verlo siendo sometido, su sonrisa solo lo empeoró, fue como si me dijera no te preocupes que egocita era. Era como si creyera que no me importaba, qué tontería esa de creer que una sonrisa podía calmarme. Y entonces ¿por qué funcionó esa sonrisa que siempre llevaba? Era un emblema de que todo iba a estar bien. No era una creencia o confianza, era una afirmación y un hecho. Ver esa sonrisa significaba que todo iba a estar bien. Es un idiota 2 una vez lo vuela a ver realmente no oirá el final de lo que tengo que decirle. Y esta vez realmente haré que me cuente todo, no lo dejaré irse hasta saber que él confía en mí tanto como yo empecé a hacerlo en él. Perspectiva de Busuji Masaeko. Solo esta mañana, mientras los primeros rayos del sol nos alcanzaban, le había contado mi mayor secreto a Kazuma, pensado que él me entendería, viendo en su mirada algo similar a lo que yo sentí. Ambos éramos asesinos, aunque en su caso para él eso le resultó indiferente, pero podía superarlo con facilidad. En el mío, yo había disfrutado arrebatándole la vida a ese hombre, aunque hubieran pasado años, ese sentimiento seguía ahí. Fue en autodefensa, pero el matarlo fue totalmente mi culpa, más el disfrutar oír sus gritos. Ese mismo gusto fue algo que me atormentaba, sabía que estaba mal, y al ver que Kazuma y yo compartíamos eso no pude evitar compartirlo, sacar ese peso de mi pecho. Ambos sabíamos que estaba mal que él no sintiera culpa al arrancar 3 vidas, por más que fuera para salvar al padre de la pequeña Lise. Yo sabía que estaba mal haber matado a ese hombre, sabía que estaba mal que lo hubiera disfrutado, sin importar si fue en autodefensa. Y cuando esperé su respuesta, recordar ese momento me genera un sentimiento cálido al mismo tiempo que ese sentimiento que ambos compartíamos. Él declaró que yo era una buena persona, sin importar si yo dijera lo contrario, impuso su voluntad y palabras sobre las mías, dejándome desde ese momento libre de ese peso. Si llegaba el día en el que yo pudiera perderme en ese deseo que tenía por la sangre, confiaba que él estaría ahí. Confiaba en su fuerza que me superaba enormemente, él podría abrazarme y traerme de regreso. Y mi corazón sintió una punzada de dolor cuando él mostró esas marcas de otra mujer, inclusive si aún no sabía exactamente lo que sentía. Más en lo más profundo de mí quería ser la única para él, la más especial, la que podía entenderlo y reconfortarlo. Igual que él era especial y único, igual como él podía reconfortarme solo con unas palabras. Entonces por un impulso del momento quise saber si eso era lo que le gustaba. Sin el valor suficiente para besarlo, pero con la necesidad de comprobar mis dudas sobre lo que necesitaría para ser la única para él. Sus palabras y reacciones no dejaban de jugar con mi corazón, correspondiendo a mi acción él lamió mi dedo de forma que no pude evitar sonrojarme. Pero sus siguientes palabras fueron hostiles, preguntando si estaba jugando con él. Que él siquiera pensara que yo haría algo parecido fue doloroso, y sin más opciones le revelé mis pensamientos sinceros.
Quería conocerlo aún más, al último de un clan maldito, al chico que no necesitaba de sus habilidades, solo sus palabras para hacerme sentir normal y apreciada. Me contó una historia desgarradora en la cual él era inocente, pero sin así terminaría siendo él que cargaría todo. Tomando entre mis brazos a este chico que parecía nunca haber recibido cariño sin que fuera por otras intenciones. 4. Entendí mejor el por qué rechazo mi avance, y también por qué rechazo las insinuaciones de Shizuka-san. Lo que él buscaba era algo más allá de solo el deseo, lo confirmé cuando sentí cómo se relajaba mientras apoyaba su cabeza en mi pecho. Estaba tan cansado y yo lo estaba reconfortando, fue un sueño hecho realidad. Y antes de que durmiera supe lo que quería, y también cómo ayudarlo. Con unas palabras ambos nos comprometimos, su clan desaparecería y yo lo tomaría en el mío. 19. Me quedaría con él para estar juntos cada noche en la cual podríamos conocernos mejor. El futuro era incierto salvo que él era el primer chico en mi vida que me hacía sentir segura y entendida. Perspectiva de Saya Takagi. Cuando estaba por protestar para exigir respuesta, mi madre me detuvo. Mi mirada estaba en Kazuma, quien ahora mismo estaba siendo sometido, algo que debió ser imposible por todo lo que debía de él. Más que recientemente comenzará a verlo como un amigo solo aumentó mi preocupación. Su sonrisa confirmando lo que ya sabía, él era consciente sobre que esto era una posibilidad. No sabía de dónde conocía a mi padre, pero podía al menos deducir que lo que buscaba era quedarse a solas con él. Cambiando mi visión a mi padre, me preocupé si es que Kazuma pensaba hacerle algo. No tenía nada que me asegurara esa confianza en él, solamente era un sentimiento de que sabía que Kazuma nunca le haría daño a mi padre sabiendo que eso me lastimaría a mí. Konosuba. Kazuma, ¿sigues molesta conmigo, Saya-chan? Al final todo terminó bien. Oír su voz tan relajada solo me molestó más, apretando mi mirada de él había decidido no responderle hasta que se disculpara. Si tenía esto planeado debió decirme al menos, y más porque ahora mi padre parece tratarlo con una sonrisa permanente. ¿Más de qué demonios hablaron? Kazuma, no me ignores STK. ¿Por qué tienes que actuar tan relajado? Mi irritación fue expresada en forma de un suspiro, uno que hizo mover ligeramente mis pechos, algo a lo cual ya me había acostumbrado. Esperando ver sus ojos que seguramente estarían pegados a mi busto, no encontré más que solo su mirada en la mía. Kazuma, ¿realmente estás molesta? Supuse que tú serías la que entendería mejor, realmente fue el camino más rápido para tener una conversación privada sin preguntas con tu padre. Sus ojos estaban fijos en los míos como si realmente esperara que lo felicitara por haber asustado a todos. Takagi, si esperas que te felicite entonces busca a Rei, ella es la única Q. Kazuma, ella me está buscando para regañarme, así que no. Entonces soy tu segunda opción. Ahora sí estoy molesta, Takagi. Al menos me dirás qué fue lo que hablaste con mi padre. Debió ser importante si ahora estás caminando como si fuera tu casa. Kazuma, a eso, solamente le expliqué la verdadera situación. Siendo sometido, aunque sabían que podías liberarte en cualquier momento, sigue siendo impactante. Viéndolo fijamente a los ojos intentó ver si entendía lo que significó sus acciones. Sus ojos contrastan con los míos, como si esperara que se lo explicara, rindiéndose suelta un suspiro ligero antes de apartar su mirada de la mía. Kazuma, lo sé, pero tenía que ser convincente, tu padre es un hombre muy perceptivo, si ustedes hubieran actuado sin sorprenderse entonces probablemente no hubiera salido tan bien. Takagi, Tetu. Odio cómo tus palabras siempre tienen una lógica, inclusive cuando parecen no tenerla. Una Kazuma, se supone que me disculpe por tener razón. Takagi, sabes perfectamente que no me refiero a eso. Con unos pasos vuelvo a tenerlo de frente, no queriendo dejar el tema ahí. Kazuma, supongo que tampoco voy a oír el final de esto, Takagi. Sabes bien que no, ahora tienes que decirme todo, y no dejarte nada, tengo que saber si puedo confiar en ti. Sin darle escapatoria lo acorralé, algo que pareció ser lo único que servía con él cuando era hora de que hablara. Kazuma, yo. Me voy a ir, al menos por un tiempo, tengo muchas cosas que hacer, y estaba pensando en si debería ofrecerles venir conmigo. Takagi, ¿y a dónde?
¿A dónde se supone que te vas? Aunque no quería, mi voz terminó titubeando, la idea de que él se fuera nunca habiendo pasado por mi mente. Inconscientemente había aceptado el siempre tenerlo cerca, sus palabras tomándome por total sorpresa. Kazuma. Se puede decir que es mi propia base, aunque es una fortaleza realmente, tengo que empezar a moverme con la información que obtuve, e involucrarme en el panorama mundial, priorizando la reconquista de Japón para luego avanzar al continente más cercano. Él siempre dice cosas así siempre que empieza a hablar de sus planes o su pasado, son cosas que no puedo entender. Como si fuese un enigma que no puedo entender por más que lo tenga delante, uno del cual no sabía que estaba preparada para separarme. Kazuma. Y por eso quería saber si vendrías conmigo. Sin darme cuenta ya había agachado la cabeza hundida en mis pensamientos, levantándola incrédula por sus palabras. Kazuma. No mentí cuando dije que te necesito, ahora que te conocí mejor no es solo porque eres la única que parece aún cuestiona cada una de mis palabras, te necesito porque puedo ver un potencial en ti, uno que me sería útil y también si no quieres trabajar para mí, solamente quiero tenerte cerca. Antes de que terminara sin saber cómo responder ante sus palabras mi cuerpo se había balanceado hacia adelante, cayendo en su pecho. 5 antes de que pudiera levantarme y pensar en qué me sucedió siento como sus brazos me rodean, con cuidado de no bajar por mi cintura evita que me aleje al sostenerme. Kazuma. ¿Estás bien? Si te sientes mal siempre podemos hablarlo mañana, realmente no es una decisión que tengas que tomar de inmediato, lo siento si es que te abrumó, sé que sería difícil alejarte de tus padres, y no quiero Takagi. Cállate, solo. Cierra la boca por un minuto Kazuma. Y yo que me estaba preocupando por ti, ya, realmente no es algo tan importante, si es que logro aumentar mi mana, inclusive podrías ir y venir diariamente. ¿Ir y venir? Takagi. ¿Qué quieres decir con eso? Kazuma. Usaré teleport, actualmente solo puedo usarlas unas 6 veces sin arriesgarme a quedar indefenso, pero si puedo aumentar mi mana, debería poder hacer varios viajes sin preocupación. Él siempre dice cosas que no entiendo Takagi. Necesito que me digas de una vez el alcance de todas tus habilidades. Por favor Kazuma. Oh. No esperaba esos modales si prometes que seré nuestro secreto, también creo que me serías de ayuda, 2 mentes son mejor que una, y más si es la mente de una chica genio. Takagi. ¿Realmente confías en mí? Kazuma. Van 3 días, al menos espera que sean 4 antes de preguntarme eso. Jaja. Es un idiota 8 Westeros ND. Último capítulo del día.